Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo número 1 y vamos a exponer sobre la prueba de hipótesis con los integrantes. Abigail Montero, Maribel Punina, Tatiana Tierra y Araceli Llanes. El estudio estadístico permite identificar patrones y resolución y relaciones en una muestra para comprender el comportamiento de una población, ya que facilita estimaciones y pruebas de hipótesis sobre parámetros como la media, proporción o variaciones. La justificación se aplicó la prueba de Wilkinson porque los datos no representan una distribución normal. Esta prueba es no paramétrica. Permite comparar muestras relacionadas, en este caso, las ventas diarias del primer y segundo trimestre del año, con un nivel de significancia del 5%. El objetivo general del estudio es que analizar un conjunto de 60 datos cuantitativos aplicando la prueba de hipótesis paramétricas o no paramétricas según la distribución, ya que se evalúa la normalidad para elegir pruebas con Z, t-Student, Wilkinson o chi-cuadrado. En los objetivos específicos, determinar normalidad, utilizar pruebas como Shapiro, Wilk o Kolmogorov y análisis gráfico. Elegir la prueba de hipótesis adecuada, ya sea Z, T, Wilkinson o chi-cuadrado según las características de los datos. Evaluar diferencias significativas entre medias, medianas o proporciones. Justificar la elección paramétrica o no paramétrica. Emitir conclusiones válidas sobre la población a partir de datos muestrales. También tenemos unos conceptos importantes para este análisis, como es la prueba de hipótesis, que nos dice que consiste en evaluar si una afirmación que vendría siendo la hipótesis nula sobre un parámetro poblacional que se compara con una afirmación de hipótesis alternativa. Esta presenta una proporción diferente o contraria a la nula. Este proceso permite tomar decisiones basadas en evidencia y para ello tenemos que utilizar un estadístico de prueba y establecer un nivel de significancia. Dependiendo del tipo de datos y su distribución, elegimos entre pruebas paramétricas y no paramétricas. Las pruebas paramétricas vienen siendo como la t-Student o Z, que se utiliza cuando son datos cuantitativos o siguen una distribución normal, o se conoce ciertos parámetros poblacionales como la desviación estándar. En cambio, las pruebas no paramétricas como Wilcoxon o chi cuadrado se aplican cuando los datos no cumplen con la normalidad, tienen escalas ordinales o se trabaja con muestras pequeñas. Bueno, para este caso hemos optado por utilizar la aplicación de Yamovi para determinar si es un estadístico paramétrico o no paramétrico. En esto nos vamos a dar cuenta en el valor de Shapiro-Wilk, que nos dice que si es menor a 0,05 indica que los datos no siguen una distribución normal. En este caso tenemos el valor de Shapiro-Wilk que es del 0,02, por lo tanto es un estadístico no paramétrico. Como es un estadístico no paramétrico y los datos no siguen una distribución normal, eh, hemos optado por aplicar Wilcoxon para comparar dos muestras relacionadas. También para determinar si existe un nivel de para determinar si existe diferencia significativa entre los dos periodos. Bueno, nosotros hemos recolectado datos de la empresa Sequin que se dedica a los productos químicos y y a textiles de la comercialización. Los datos que hemos elegido son los datos que corresponden al primer semestre del año, es decir, de los meses de enero, febrero y marzo. Estos datos representan las ventas diarias registradas por la empresa Sequin durante ese periodo. Es importante mencionar que estos valores fueron ordenados y depurados previamente para garantizar su validez y coherencia estadística. Tenemos también los 60 datos del segundo trimestre que corresponde a las ventas diarias de los meses de abril, mayo y junio. Al igual que con el primer trimestre, estos datos fueron verificados y estructurados para su análisis. El objetivo es comparar estos dos conjuntos de datos, primero y segundo trimestre, para identificar si existe diferencia estadísticamente significativa en las ventas, dado que su valor del segundo trimestre se puede emparejar con uno del primero. Se cumple el requisito para aplicar la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. Aquí vamos a calcular la diferencia. En la prueba de Wilcoxon para datos variados, se resta el primer trimestre con el segundo trimestre.
Luego se elimina la diferencia, quedan cero. Se toman los valores absolutos de las diferencias. Se les asigna un rango desde el más pequeño al más grande. Finalmente se suma el total de los rangos positivos y negativos para obtener el estadístico de T. El T calculado de la tabla tenemos 526 que siempre se va a coger del valor menor. En la tabla de Wilcoxon del 5% de significancia tenemos que es de 374 de los 60 datos escogidos. Ya. Procedimiento de la prueba de hipótesis. Planteamiento de hipótesis. La hipótesis nula. No existe diferencia entre las ventas diarias del primero y segundo trimestre. La hipótesis alternativa. Existe diferencia entre las ventas diarias del primero y segundo trimestre. 2. Definir el nivel de significancia que se representa con la letra griega alfa. Tomamos un nivel de significancia del 5%, es decir, que estamos tomando el riesgo de un 5%. Establecer el estadístico de prueba. Establecemos el estadístico de prueba porque es una prueba no paramétrica, entonces utilizamos la T de Wilcoxon. Formular la regla de decisión. T tablas es el valor que viene de la tabla del Wilcoxon, que depende del número de muestras, que es igual a 60. El T calculado es el valor del rango de menor cantidad. Como 5, tomar una decisión. Tenemos dos decisiones. Si T tablas es mayor a T calculado, aceptamos la hipótesis nula. Si T tablas es menor a T calculado, rechazamos la La hipótesis nula. interpretación. Basado en los pasos que ya hicimos sobre el ejercicio, tenemos como la interpretación. A un nivel de confianza del 95% se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. Esto significa que existe una diferencia significativa entre las ventas del primer y segundo trimestre, indicando cambios relevantes en el comportamiento de las ventas de la empresa Tequín. Como conclusión, el estudio realizado nos permitió aplicar la estadística para analizar si hubo cambios en las ventas diarias de Sequin entre el primero y segundo trimestre. Al comparar los datos, vimos que sí hubo una diferencia importante. Esto nos enseña que aplicar bien las herramientas estadísticas ayuda a entender mejor la situación de la empresa y tomar decisiones más acertadas. Gracias.